Muy buen día, buenos días. De 0 a 10, ¿cuántas posibilidades cree usted que tiene Artur Mas de ser investido presidente hoy o el próximo jueves, es decir, esta semana? Hoy 0, el jueves yo creo que 5. Hay margen de maniobra, hay opciones y las vamos a explorar hasta las últimas consecuencias. El jueves 5, me dice usted. ¿Eso significa que cuenta que tal vez puedan convencer a la CUP para que les preste 2 votos? ¿Qué margen de maniobra tienen ustedes? ¿Cómo van a conseguir eso? Bueno, ya lo verán. Ahora tenemos que ser muy cautos, muy prudentes, pero yo insisto que hay margen de maniobra, porque estamos en un momento muy trascendente, tenemos que hacer las cosas muy bien hechas y es importante que haya gobierno para desplegar desde el primer momento la resolución que aprobamos ayer. Me está diciendo que tal vez, porque doy por hecho que hoy 0, lo acaba de decir usted, que tal vez en el discurso de investidura del próximo jueves Artur Mas sí haga alguna referencia a la corrupción, un propósito de enmienda, entone el mea culpa y eso convenza a un sector de la CUP para que le acabe prestando esos 2 votos. No estamos hablando de esto. Ayer mismo el presidente en su intervención hizo una referencia a la transparencia, a la obligación que tenemos los poderes públicos de ser impecables desde esa perspectiva. Yo creo que lo orientaremos más en el sentido de trascendencia del momento. Y esto nos interpela a todos. Interpela a Junts pel Sí, interpela a la CUP, nos interpela a los 72 diputados que tenemos un mandato democrático para iniciar este proceso. Este es un proceso, evidentemente, que ayer lo iniciamos, pero se tiene que culminar en una votación final. Y, por tanto, durante todo este proceso tenemos que ensanchar la mayoría. Con el 48% tenemos margen para iniciar, pero no para culminar. Y, por tanto, no tendría sentido que renunciésemos a activos importantes para dar confianza y seguridad a mucha gente que queremos continuar incorporando en este proceso para construir un país mejor. Pero, señor Rull, si usted dice que hay posibilidades es porque entiendo que ha hablado con personas de la CUP distintas a Antonio Baños o a la propia Ana Gabriel o incluso con alguien de Catalunya Sí que es pot. Es decir, ¿cuenta usted con algún voto, permítame la expresión, tránsfuga? No, yo soy un optimista patológico, para entendernos. Si no fuese así, si los soberanistas no lo fuésemos, no tendríamos demasiado margen de maniobra y, por tanto, quizá este planteamiento sea muy voluntarioso, pero estoy muy convencido que después de lo que hicimos ayer, evidentemente ha de poder haber margen. Por tanto, lo expreso como una voluntad muy clara en este sentido. Garantías como las que me pide usted no las tengo en estos momentos, tengo que ser honesto. Después de lo que hicimos ayer, dice usted, después de ese guiño, de esa prueba de fuego, de esa demostración a la CUP de que son ustedes capaces de poner en marcha un proceso como este, incluyendo la desobediencia al gobierno español y a las leyes españolas, ¿no? No es un guiño a la CUP, es un guiño y un compromiso electoral que nosotros obtuvimos. Ayer no hablamos de desobediencia, sino de obediencia a leyes emanadas de un Parlamento legítimo y democrático. Pero señor Rull, aprobaron ustedes un punto que llama directamente a la desobediencia. No, lo que dijimos es que este proceso no se supedita a resoluciones de instituciones del Estado. Cuando hacemos este proceso estamos hablando de la voluntad expresada en las urnas. Las urnas no pueden ser enmendadas. Tú no puedes decir, habrá una resolución de carácter político o de carácter judicial. Desafortunadamente en España el Tribunal Constitucional hace poca jurisdicción y hace mucha política. No se puede esta voluntad del pueblo, de una parte importante, este 48% de la gente que dice vamos a dar un paso adelante, no puede quedar supeditada evidentemente por una resolución. Nosotros queremos hacer una transición bien hecha. Esta transición empieza desde la autonomía y nuestra voluntad es culminarlo con el Estado catalán, con mucha carga de legalidad, de legitimidad democrática, de seguridad jurídica, de pacto y de diálogo. Estas son nuestras 5 bases sobre las cuales creemos y queremos construir este proceso. Contradice lo que usted está diciendo con el punto 7 de la declaración soberanista que aprobaron ayer, pero es igual, no vamos a discutir sobre eso porque no nos pondríamos de acuerdo. El caso es que ayer vimos a Artur Mas bastante solo en el Parlamento, le llovieron las críticas incluso de la CUP y la sombra del 3% planeó durante toda la sesión. Escuche.
Todos preparados y con los discursos afilados y dirigidos hacia prácticamente una persona. Un Artur Mas que llega sereno y completamente solo. Una entrada muy distinta a la que vimos en el Tribunal Superior de Justicia catalán, arropado por todo su partido. Saludos a los suyos y frialdad absoluta hacia sus contrincantes políticos. Esto no ha hecho nada más que empezar. Comienza la sesión. La oposición carga con una cifra. El 3%, que tienen 15 sedes embargadas por corrupción política. Un president en funcions, havent de donar explicacions polítiques, responent judicialment d'imputacions greus de finançament irregular. Mas mantiene el semblante serio. La lluvia de críticas no parece afectarle. Señor Mas, le quiero decir mirándole a los ojos que ni usted ni nadie nos va a expulsar de España. Su rostro solo cambia para dibujar una sonrisa. Es su única respuesta durante todo el pleno a las contundentes palabras de la oposición. Han pensat en els costos i les conseqüències de situar les institucions catalanes fora de la llei? Tenga claro que nosotros no vamos a alimentar esa división, ni esa frustración. En la comparecencia del Parlamento dijera que en una Cataluña independiente él no tendría que dar cuentas ante los tribunales españoles. Son muchos los frentes abiertos, incluso sus aliados de la CUP inician el turno cargando contra sus políticas. I que batem rècords en atur i desigualtats, fruit de les polítiques dels diferents governs, també des d'aquesta Generalitat. A lo que más, devuelve el golpe evitando aplaudir. Ha quedat aprovat. Y así termina el pleno. Aplausos y silencios que dividen en dos el Parlamento de Cataluña. Y de nuevo, sin compañía, la solitaria salida de Artur Mas. Señor Rull, vimos algo incómodos, algunos consellers ayer, en el momento de los aplausos. Caras largas, frialdad. No sé si usted tuvo esa percepción. No la tuve. He oído esta crónica. Hubiese sido interesante también que hubiesen puesto un corte de voz del portavoz de Junts pel Sí, de Raül Romeva, que representa 62 diputados y que avaló de una manera muy clara este proceso. Es una valoración subjetiva que hacen ustedes, legítimamente la hacen, pero esta sensación de soledad yo la niego categóricamente, porque tiene todo un partido detrás. Tiene un grupo parlamentario detrás y tiene una parte muy importante de la población detrás. Esto es su valoración. Yo, digamos, con mucha cordialidad, pues la rebato. Le iba a decir que ayer vimos aquí en directo la comparecencia, la declaración del señor Raül Romeva y por tanto hoy no la hemos repetido porque ocupó muchos minutos de nuestro programa en el día de ayer. Lo que sí vamos a hacer en unos minutos es escuchar la valoración que por la tarde hacía el señor Mas en su discurso de investidura, porque eso sí que nuestros telespectadores no han podido escucharlo, por lo menos en Espejo Público. Pero le iba a decir, ¿tiene sentido que un Parlamento que no puede de momento escoger presidente ponga en marcha una república catalana independiente? ¿No le parece a usted kafkiano? No pone en marcha nada. Inicia el proceso. No, ayer algunos medios decían declaración unilateral. No hay una declaración unilateral. Lo que se dice es hay una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña de diputados independentistas. Esto es extraordinario. Esto hace 2, 3, 5, 10 años parecía imposible y ahora es posible. Y lo que se dice es vamos a iniciar un proceso para poderlo culminar, para hacerlo bien. Y este proceso, insisto, tendrá que finalizarse con una última votación. Los catalanes y las catalanas tendrán muchas posibilidades para votar y para decidir en última instancia qué es lo que quieren para su futuro. Nosotros entendemos que estamos hablando de un tema muy sensible, muy complicado y necesita mucha carga democrática. Ayer iniciamos un camino, planteamos este proceso de una manera muy honesta. ¿Qué manera más honesta que iniciar la legislatura con las cartas encima de la mesa y explicar cuál es la voluntad de esta legislatura? Empezar por aquí. Yo creo que es un ejercicio extraordinario de honestidad y transparencia. Es lo que hicimos ayer. Bueno, nos podemos hacer trampas al solitario, señor Rull, pero decir que ayer no se puso en marcha esa República Catalana, en fin, a mí me cuesta entender cuando ustedes mismos dicen que ayer empezó el proceso de desconexión. Pero es lo mismo, iniciar el proceso y poner en marcha. ¿Cuál es la diferencia? Pero cuando usted dice poner en marcha quiere decir empezar a funcionar ya como la República Catalana.
Esto nos gustaría empezarlo a hacer dentro de 18 meses y lo vamos a hacer, no sufran. Entre otras cosas, nuestra voluntad es ir en estos términos. No puede empezar a funcionar porque, porque no tienen ustedes gobierno, tienen un gobierno en funciones, pero no tienen capacidad ejecutiva. No, pero hay un proceso de transición y ayer lo que dijimos es, declaramos solemnemente el inicio de este proceso. Aún no ha empezado a funcionar este Estado catalán, porque aún no tenemos la mayoría para culminar este proceso. Yo intento insistir en este argumento. Por tanto, ayer cartas encima de la mesa y actuar de una manera muy honesta y transparente. Déjame que le haga una última pregunta. Se ha puesto Kosovo desde Cataluña muchas veces como ejemplo. Kosovo se independició de Serbia en el año 2008 y sabe usted que ayer intentó entrar en la UNESCO y no lo consiguió, le faltaron 3 votos. En el grupo del no estaba Serbia, China, Rusia y se sumó España. Sí, bueno, nosotros, Kosovo hubo una guerra terrible, atroz, este no es el planteamiento. Cuando Francia o el Reino Unido o Alemania o los principales países de la Unión Europea reconocen Kosovo y España no, pues España yo creo que queda aislada. Pero nuestro planteamiento no es el de Kosovo, nuestro planteamiento es el de Montenegro, nuestro planteamiento es el de Escocia, nuestro planteamiento es el del Quebec, que es votar. Una última reflexión, si me permite. Cuando el 70% de catalanes y catalanas quiere votar decidiendo su futuro, ¿qué es lo que divide más a los catalanes? ¿Dejar votar o impedir votar? Y si se impide sistemáticamente poder votar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Resignarnos? ¿Esta es la actitud? Pues hay una parte de gente de Cataluña que dice no nos vamos a resignar y continuamos pensando que las urnas nunca son el problema, que siempre son la solución, que la democracia no divide, que la democracia es el instrumento de que nos hemos dotado para resolver de manera civilizada nuestros planteamientos diferentes. Esto es lo que nosotros queremos hacer y esto es lo que nosotros nos gustaría negociar con el Estado español. Quizá algún día el presidente Rajoy, en lugar de gesticular tanto, va a hacer lo que haría un primer ministro serio de un país serio, que es llamar al presidente de la Generalitat de Cataluña, a los líderes del Junts pel Sí y ver qué está pasando en Cataluña. Mientras tanto, él hace campaña electoral. Quizá gane las elecciones en un planteamiento cortoplacista, pero este proceso no se va a reconducir en unos términos democráticos, modernos, razonables, que quiere decir Escocia, que quiere decir Quebec, que quiere decir la Europa del siglo XXI. Esto que está usted diciendo sería impecable si tuvieran ahora mismo el apoyo de las 2/3 partes del Parlamento y legitimidad, por tanto, democrática e internacional, que creo que no es el caso. Pero déjeme que traslade la palabra a Cristina de la Hoz, que le quería hacer una pregunta. Señor Rull, ¿qué tal? Buenos días, señor Rull. Es en relación a la última reflexión que ha hecho. Buenos días. En esa constitución de la hipotética República Catalana recogerían entonces el derecho de autodeterminación de los territorios catalanes y también el derecho de desobediencia a las leyes, porque bueno, la propia CUP ha dicho que ellos llevan en el ADN la desobediencia, teniendo en cuenta que están aceptando casi todas las condiciones que la CUP está poniendo encima de la mesa. Eso serían 2 cuestiones de la futura República Catalana: derecho a la desobediencia y derecho a la autodeterminación. Que si, por ejemplo, Girona se quisiese independizar de esa República Catalana, que el Valle de Arán reclamara una consulta para poder independizarse, sí, el Valle de Arán, por ejemplo. Sí. El Valle de Arán, si conocen un poco Cataluña, en Cataluña es un país plurinacional. Existe Cataluña y existe la Vall d'Aran, que forma parte de la nación occitana. Y en esta Constitución que nosotros queremos redactar, que vamos a plantear, la Vall d'Aran tendrá reconocido explícitamente su derecho a decidir y su derecho a votar si quieren continuar formando parte de Cataluña o no, porque forma parte de una realidad nacional diferente a la catalana. Porque Cataluña es una nación, la Vall d'Aran también. Y esto es lo que tendría que haber reconocido el Estado español, que es plurinacional. Lo pueden negar mil veces, pero no se puede negar la realidad. España no es una única nación, España es un Estado plurinacional, lo quieran o no lo quieran. Insisten en la Constitución o no. Aquella Constitución del 78 lo reconocía. Le preguntaba si se iba a reconocer ese derecho no solo para la Vall d'Aran, sino para otras comarcas de Cataluña, que decidan y de también repente la hacer una desobediencia. consulta. ¿Qué responde a Pero eso? las otras comarcas, ¿Cataluña es una nación o no es una nación?
el derecho de autodeterminación, Claro, es que mi el concepto es que sujeto España es también una es una nación. nación. Y existe una cosa que se llama Cataluña y es una nación, y existe una cosa que se llama la Vall d'Aran, que forma parte de una nación que es Occitania, y esto es muy, muy claro. Lo mismo que planteamos para Cataluña dentro de España, lo planteamos para la Vall d'Aran dentro de Cataluña. Es de una coherencia total y absoluta. ¿Y la desobediencia? Porque ¿El sobre derecho ese de punto no ha desobediencia? respondido. ¿El derecho a la desobediencia estará recogido por esa futura Constitución catalana? No, la desobediencia, nosotros no apostamos por la desobediencia. Nosotros decimos que queremos que los catalanes cumplan una ley emanada de un parlamento democrático y legítimo. Es lo que estamos planteando en estos momentos. Fíjese, hay un triángulo que es legalidad, legitimidad, democracia. Cuando una ley impide canalizar la voluntad del pueblo, esta ley acaba siendo ilegítima. Cuando el 70-80% de los catalanes quieren votar para decidir sobre su futuro y no hay ninguna ley dentro del Estado español que lo acepte, que canalice esta voluntad, esta situación roza la ilegitimidad. Y ante esto tienes dos opciones: dar un paso adelante en base al principio democrático o resignarse. Y nosotros creemos que por encima de la Constitución española y cualquier constitución del mundo está el principio democrático. Y esto es lo que defendemos ahora y siempre, a pie y a caballo. Tony Bolaño, le pregunto Sí, ahora. señor Ruiz, yo cada vez que les escucho hablar alucino más. Usted habla de que están tirando adelante un mandato democrático. ¿Qué mandato democrático, señor Ruiz? El 48% de síes y el 52% de noes, que ayer se demostró en el Parlamento, que gracias a una ley electoral antigua, pues bueno, eran 72-63. Pero el 52% de los catalanes dijeron no a este proceso, 52%. Yo soy catalán, voté en Vilanova y la Geltrú. ¿Cuándo este gobierno o el movimiento nacionalista me va a tener en cuenta? ¿O es que ya soy un catalán de segunda que no es necesario tener en cuenta? Porque ustedes hablan de que tienen la mayoría del pueblo de Cataluña y siguen adelante desoyendo al 52%. ¿Qué democracia me está hablando usted? ¿De qué democracia es esta? ¿Cuándo el presidente Mas va a hablar con ese 52% de los catalanes que tienen sus dudas? Habrá autonomistas o recentralistas, hay gente que quiere un referéndum, hay gente que quiere una reforma federal, o sea, hay otros caminos. ¿Por qué nos meten por el desfiladero para ir por el Despeñaperros abajo? O sea, yo no entiendo cuál es esa democracia, señor Ruiz. Deja que te responda. Señor Rull, su turno. Sí, sí. Aquí el objetivo, la base, es poder votar en un referéndum y no lo hemos podido hacer. Hay una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña y usted tendrá la posibilidad, como catalán, usted tendrá la posibilidad de hacer una votación definitiva para decidir si quiere continuar dentro del Estado español o quiere constituirse en un nuevo Estado, independiente. El otro día hubo una votación, el 27 de septiembre hubo una votación y no salieron ustedes con mayoría absoluta en votos. De Cataluña sí que es pot, si sus votos quieren que se conten con el no, al lado de lo que representa ayer, García votaron Ollón, no, al lado de lo que representa Rivera, a la fantasmada de la República Catalana. Iseta. Planteé exactamente esto y oiga esta tarde lo que van a decir en el discurso de investidura. Y miren las discrepancias. Antes hablaba de discrepancias en Junts pel Sí, en Cataluña sí que es pot. Lo más fácil. Pero Cataluña sí que es pot de votar que no, que sería mucho más sencillo. ¿Por qué no dejan hacer un referéndum y votar? Esto sería lo lógico. No convirtamos esto en un diálogo de sordos, por favor. Y ustedes convierten a catalanes de segunda a todos los que están en contra del proceso. Somos catalanes de segunda, no tenemos derecho a nada y además somos unos fascistas porque no nos ponemos la estelada por Montera. Pero lo que le está diciendo usted Tony... es una persona seria, inteligente, solvente. No diga esto, señor. Pues por eso mismo, por eso mismo digo esto. No lo diga, porque sabe que no es cierto esto. Pero lo que dice Tony sí que merece un comentario por su parte. No se desautorice a usted mismo. Escuchadme un segundito, por favor. Cataluña sí que es pot ayer dijo claramente que no quiere la independencia. Vamos a entrevistar enseguida al señor Coscubiela. No se pudo pronunciar más abiertamente en contra de lo que él llama una declaración unilateral de independencia, porque dice que eso de la desconexión es un eufemismo. Es decir, ya no les pueden contar ustedes en el grupo del no se sabe, no contesta. Ayer dijeron que no. Ayer dijeron que no a la manera como se está haciendo. No dijeron que no a construir un Estado independiente, porque dentro de Cataluña sí que es pot
Hay gente que plantea la opción de construir un Estado independiente. Este es un elemento de discrepancia del instrumento, no necesariamente de discrepancia del objetivo final, pero insisto, lo más sencillo, lo más lógico en una democracia avanzada sería no tener que hacer unas elecciones plebiscitarias, porque se ha impedido de todos modos plantear un referéndum. Lo lógico sería hacer un referéndum vinculante. Insisto, es lo que se hizo en Escocia, es lo que se hizo en el Quebec. Escocia y el Reino Unido no tienen constitución, Canadá y el Quebec sí tienen constitución. Hay margen para llegar al acuerdo. Y esto ha sido nuestro planteamiento desde el primer momento. ¿Por qué no se deja votar? Pregunto, ¿por qué no se deja votar? ¿Qué dificultad hay en la democracia? Lo que usted está diciendo ahora mismo lo podemos suscribir muchos, y se lo digo de verdad. Lo que no suscribimos es lo que vimos ayer, una declaración unilateral de independencia. Estoy convencido de ello. Vale. Señor Casimiro García Vadillo, le pregunto. No es una declaración unilateral. Señor Rull, el Gobierno ha dicho claramente que va a aplicar la ley, que va a aplicar toda la ley, es decir, que no va a permitir la desobediencia al Tribunal Constitucional que se explicita en el punto número 7 de la declaración que aprobó ayer el Parlamento de Cataluña. Ayer usted, compartimos el programa de la Brújula de radio. Después de su intervención estuvo el subsecretario de Presidencia. Yo le pregunté al subsecretario de Presidencia si el Tribunal Constitucional suspende en sus funciones a la presidenta del Parlamento o, en su caso, al presidente de la Generalitat, y estas personas desobedecen y van a su despacho, ¿intervendría la fuerza pública? Y él contestó sí, para aplicar la ley hay un momento en el que tiene que intervenir la fuerza pública. ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Qué harían ustedes? ¿Ustedes se han planteado qué va a pasar en Cataluña si para aplicar la ley tiene que intervenir la fuerza pública? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Usted cree que es lógico que en un parlamento democrático... No digo si es lógico, digo que ustedes qué van a hacer. A detener a la presidenta del Parlamento, y usted me lo está contando. No, le estoy preguntando. Es que es inaudito. Vayan al resto de Europa y decir, dentro del Parlamento enviaremos la Guardia Civil. En el resto de Europa no hubiéramos llegado aquí, eso lo digo yo. La democracia española, que creo que esto es imposible. Dejar que Casimiro le pregunte, que no estamos respondiendo lo que le decía. Nosotros desde aquí, usted no me puede preguntar qué opino yo. Yo le pregunto que el Gobierno ha dicho esto. Yo le pregunto a usted, ¿qué harán ustedes en ese caso? Pues no me diga que es absurdo. ¿Cómo? Estoy perplejo. Pero sí, pero perplejo. Estoy perplejo ante la posibilidad de intentar enviar las fuerzas de seguridad en una Cámara democrática, elegida democráticamente, para detener a la presidenta del Parlamento. ¿Alguien está planteando esto en serio? Pero en la Europa del siglo XXI. Ustedes no se han yo planteado. Creo que si hacen esto, ustedes no se han planteado el gobierno la español posibilidad. va a quedar retratado en el peor sentido de los términos ante las democracias europeas más avanzadas. Y dicho esto, ¿y qué? Quiero decir, ustedes de verdad me dice que no se han planteado que la desobediencia a la ley tiene consecuencias. ¿Ustedes se han pensado que esto es una broma, que se puede hacer lo que se quiera? ¿En qué términos estamos planteando esta desobediencia? En términos de la legalidad. ¿En qué términos? Incumplir la ley tiene consecuencias. Nosotros como diputados podemos iniciar la tramitación de una ley. Tenemos un derecho, nosotros los diputados tenemos un principio que se llama de inviolabilidad y por tanto no podemos ser perseguidos por las opiniones que expresemos durante usted está cambiando las cosas. Yo como diputado no puedo presentar una proposición de ley sobre la Hacienda catalana. Claro que la puede presentar. Usted lo que no puede hacer es desobedecer una resolución del Tribunal Constitucional que le suspende de su cargo. Pero eso esta es lo que resolución no puede hacer. Llegará. Esta resolución lo que dice, lo que intentará será suspender una resolución de carácter político, no de naturaleza jurídica. Sí, por supuesto. ¿Qué van a decir? Le prohíbo que usted piense esto. No haga trampa. No haga trampa. Si el tribunal, a lo mejor no lo ha entendido, si el Tribunal Constitucional suspende de su cargo a la presidenta del Parlamento y la presidenta del Parlamento insiste en ocupar su cargo, está desobedeciendo. ¿Cómo?
Bueno, porque estará desarrollando porque la tiene que suspender, unas actuaciones que son ilegales. O sea, es que el cambiar la ley se puede saltársela, ¿no? ¿Qué actuaciones concretas? Hablemos de las actuaciones concretas. Pero está incumpliendo sus... Desobediencia al Tribunal Constitucional. Es que y una declaración de independencia. ¿Me está usted diciendo que no da por hecho que va a haber un recurso del Gobierno al Constitucional por la declaración soberanista de ayer y que se va a inhabilitar a la presidenta del Parlamento? Es decir, esto va en el guión, ya lo sabemos todos. Francamente, que se vaya a suspender la resolución del Parlamento, sí. Que se inhabilite la presidenta del Parlamento de Cataluña. Esto lo encuentro simplemente alucinante. Alucinante. Vamos, es que es el segundo paso. Pues muy bien. Pues viva la democracia en España, si se da por pero no la democracia suprimiente la ley. Como se cumplimos nosotros. Esto es inaudito. Los primeros que no cumplen la democracia desoyendo a la mitad de los ciudadanos de este país. Pero ¿en qué no va a cumplir la ley? Pregunto. No, yo sí que voy a... Los que no están cumpliendo la ley son ustedes. Con mucha prudencia y mucha cordialidad. Señor Rull, a partir del momento que el Constitucional se dota de la capacidad de sancionar en esa reforma express que sabe usted que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular, uno de los primeros pasos que puede hacer el Constitucional es inhabilitar a Carme Forcadell. Bien es cierto que eso puede tardar muchos meses, no va a ser antes del 20 de diciembre, pero es una consecuencia lógica y entiendo que ustedes son muy conscientes de que eso va a pasar. Pero le puedo hacer una pregunta concreta. ¿En base a qué la va a inhabilitar? A mí no me pregunte. pregunte. Ayer permitió que se debatiese esta propuesta, por ejemplo. Sabiendo que no tenía encaje constitucional. Encima de la mesa. Casimiro le responde a la pregunta que me formulaba. Señor Rull, en términos de derecho público y derecho comparado es surrealista. En términos muy claros, la suspensión es como consecuencia de la desobediencia a la suspensión en sus funciones. Es decir, le pongo por caso, si el Tribunal Constitucional decide suspender en sus funciones a la presidenta del Parlamento de Cataluña y la presidenta del Parlamento no acude a su despacho y deja de cumplir esas funciones, no pasaría nada. Pero si ella insiste en ir al Parlamento y cumplir sus funciones, entonces el Tribunal Constitucional tiene la potestad de pedir ayuda al Gobierno para que se cumplan sus resoluciones. ¿Eso es así? ¿A qué? Pues a la desobediencia. Bueno, en base a eso, insisto, es que no lo entiende. Desobediencia. Pues desobediencia a la suspensión de la resolución. Estoy estupefacto. Le puedo repetir otra vez, pero si no lo entiende ya es muy difícil. Vamos a hacer una cosa, señor Rull, si le parece lo digo para no alargarnos más. Actos concretos. Nosotros, ¿me permiten un momento? Sí. ¿Me permite un segundo? Sí. Nosotros vamos a plantear este proceso en unos términos de inteligencia. Lo vamos a intentar hacer. Inteligencia jurídica, inteligencia política. No vamos a facilitar las cosas en términos jurídicos y políticos a los poderes del Estado que han dicho que van a utilizar todos los mecanismos. Nosotros lo vamos a hacer de una manera muy razonable, como lo hicimos el 9 de noviembre. El 9 de noviembre nosotros pusimos las urnas al amparo de un principio democrático reconocido en la Constitución española y en los tratados internacionales, que es la libertad de expresión. No incumplimos ninguna norma. Lo hicimos de acuerdo con un principio democrático, que es la libertad de expresión. Y ahora lo vamos a hacer del mismo modo, que nadie... No se puede reparar en la libertad de expresión para saltarse la ley de forma vergonzosa. Es alucinante. Señor Rull, el debate jurídico es muy interesante, pero oye, le tengo que agradecer que nos haya atendido esta mañana. Era de verdad muy interesante hablar con usted, pero es que me están esperando Inés Arrimadas, Joan Coscubiela y no querría retrasarlo mucho más. Gracias de verdad.